Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más en su programa favorito, Un Instante Santo, que les presentamos su amigo, su hermano Alejandro y su amigo hermano Enrique. Bienvenidos todas y todos. ¿Cómo estás, hermano? Aquí tarde pero sin sueño. No, no, más bien Tarde, puntual pero pero con sueño. Puntual pero con sueño. Un poquito desveladito, aquí, pero feliz de la lectura. sí, exactamente, de las respuestas que nos da todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Una de las cosas que me gustaría compartir aquí a todos los que nos escuchan y que nosotros hemos experimentado, hermano, es que de repente cuando tenemos cualquier duda, cualquier situación al respecto sobre la vida, en cualquier aspecto de la vida, hacemos lectura de Curso Milagros y ahí viene la respuesta. Siempre, siempre viene, siempre, siempre llega la respuesta a nuestras vidas. Y es obvio, el curso nos la pasa diciendo todo el tiempo que el Espíritu Santo es la respuesta. Entonces, pues obviamente es lo que vamos a encontrar, respuestas. Siempre y cuando hagas preguntas sensatas, ¿no? Y Dijera clarificación de términos. abramos la mente para aceptar, ¿no? La propuesta incluso, si lo queremos ver así, ¿no? Abrir la mente para la Y, propuesta que nos tiene curso para cada uno de nosotros, que es, yo creo y- que por ahí más que otra cosa, ¿no? Si no abrimos la mente, pues al final estamos en el mismo. sí, de hecho el curso dice, ¿no? El ego siempre va a intentar hacer preguntas que son solamente apariencias de preguntas, ¿no? Preguntas que no pueden ser contestadas, ¿no? ¿Cómo sucedió lo imposible? Así, una de sus preguntas, ¿no? Y obviamente pues no busca una respuesta, ¿no? Solamente busca estar en controversia. Y como dice Claro. el curso, el quien busque controversia pues la encontrará. Así de fácil. Quien busque clarificación, la encontrará. Entonces, quien busque una respuesta en Curso Milagros, claramente la va a encontrar. Y va a ser muy clara. Otra cosa es que a veces la queramos aceptar porque pues implica hacer todo un cambio de pensamiento, ¿no? Claro, exacto. Y Sí, eso, pues al y eso, final lo que dices, o sea, cuando saben, o sea, porque incluso cuando escuchas como esta parte de la verdad en tu mente, o sea, porque pues obviamente, porque dicen, no, o sea, digo, conforme nosotros hemos ido cerrando como esa brecha, digo, para nuestro conocimiento, para nuestra experiencia, ¿no? Porque al final, pues antes, incluso yo pude haber dicho, hay varias percepciones o verdades, ¿no? Dependiendo de cada percepción de cada persona. Pero no, o sea, en realidad son varias percepciones y una sola verdad, ¿no? Entonces, creo que también esa parte como de concurso, pues es esa situación, ¿no? O sea, que ¿cuál te dice cuál es la verdad? Pues Dios, o sea, ya no le muevas, ¿no? Que es el amor, la eternidad, el infinito, toda esta parte. Sin embargo, pues, justo yo creo que la controversia nace de querer seguir buscando otras respuestas, ¿no? De querer seguir buscar dándose una otro respuesta significado. que no es Dios. Exacto, exacto. Eh, Sí, darle otro significado a otras cosas, ¿no? Como dices, sí creo en Dios y todo, pero todavía hay otras respuestas más allá de él mismo, ¿no? O sea, y ahí es cuando te haces tú esa pregunta de, ¿hay una respuesta más grande que Dios, por ejemplo? Pues ya. claro. No, y además, o sea, yo creo que la pregunta esa de cómo sucedió lo imposible es como decir, y, a ver, quién creó la eternidad, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Esas preguntas imposibles de contestar. A Y ver, tú dices, a como, ver, como, a ver, como hice no la tiene pregunta esa, sí. respuesta, ¿Quién como yo creó a Dios? también Sí. alguna vez me lo hice. Ok, ¿y qué hay antes de Dios? ¿No? O sea, porque antes de mí estaba mi papá, de mi papá mi abuelo. Y digo, Dios estaba morrito, me acuerdo. Y luego decía, ¿y quién estará antes de Dios? ¿Quién habrá creado a Dios? Y entonces yo creo que el humano, en tanta filosofía, pues estúpida, pues al final de cuentas, o sea, falta de entendimiento, a eso me refiero con estúpido. Entonces la gente dijo, pues, ¿quién inventó a Dios? Pues nosotros. Y entonces ahí viene el pedo, ¿no? Yo me creé a mí mismo. Y ahí sí, ahí se hizo todo el desmadre, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, cuando me ni preguntaron modo. eso dije, pues, sí, pues es una pregunta, pues obviamente que pues obviamente quiere buscarle más, o sea, que de hecho es por eso nace también este desmadre, ¿no? O sea, de estar en totalmente en paz, en la eternidad, lo que sea. Esta pregunta de, ¿todavía hay algo más que esto? O sea, como de, ¿todavía hay algo más? O sea, siempre esta idea del egoísmo, de siempre buscar algo más, incluso, ¿no? A través,
pues por ejemplo, en este mundo, ¿no? Que ya tienes una casa, quiero otra casa. Ya tienes un coche, quiero otro coche. Ya tienes una esposa, quiero otra esposa. ¿No? No, pues de Bueno, hecho, sí la bueno, lo quieren, que pasa aunque se es, aguanten. sí, sí, no, y bueno, lo que pasa es que sabemos nosotros que el conocimiento es certeza, o sea, el conocimiento ya no pregunta. Entonces, mientras nosotros sigamos con los conceptos de preguntas, pues siempre vamos a estar desde la percepción. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, la verdad no se puede percibir a la verdad solamente se le puede conocer. Entonces, cuando tú ya estás haciendo una pregunta sobre la verdad, sobre la eternidad, sobre Dios, sobre el amor, estás haciendo una percepción. Entonces, estás en duda. Y obviamente, pues estás intentando hacer preguntas que no se pueden Sin contestar. sentido. A la verdad solamente se le puede conocer, es certeza, es conocimiento. Entonces, pues ahí está el asuntacho, ¿no? Y bueno, es un poquito complicado porque, pues no falta, ¿no? Que nosotros mismos, incluso yo caí también en eso, ¿no? Que me quería encontrar una respuesta verbal de lo que era Dios o la verdad. Y es imposible, pues eso va más allá de lo que se pueda explicar, entender con palabras. Pues las palabras, de hecho, fueron hechas para hacer preguntas, ¿no? Fueron hechas por el ego precisamente para la división las palabras fueron hechas para destruir o bloquear o obstruir la comunicación. Entonces es imposible que puedas encontrar una respuesta por medio de palabras de la verdad o del conocimiento o de Dios. No, o sea, por eso dice, a Dios solamente se le puede conocer y no se te puede enseñar qué es el amor, pues no ha habido un solo instante en que no lo hayas conocido. El asunto está en que no lo recordamos, que ese es el tema. Sí, ¿Sí? que todo lo que tienes en tu mente te prohíbe, por decir así, te prohíbe poder accesar a ese conocimiento, ¿no? Porque tú has creado, pues, o fabricado todo lo que crees que conoces, ¿no? Todo lo que crees que sabes. Y pues justamente, ¿no? O sea, eso también lo hablábamos, ¿no? Ese conocimiento que creemos que tenemos conocimiento es de la Matrix, es de aquí, de la ilusión. Entonces, pues Ujú. realmente no es nada, ¿no? O sea, te servirá para moverte aquí, nada más. Pero más allá de aquí, no sirve de absolutamente nada ese aprendizaje del, de la Matrix, ¿no? O sea, a mí, bueno, a mí me ha llegado muchas personas con las que he trabajado últimamente esa parte de que al final nos creamos con a través por ejemplo, el bullying, ¿no? Yo, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Hay mucho, digo, no sé si en otros lados también, pero en la ciudad, por ejemplo, en los barrios y todo eso, pues hay mucho bullying. Entonces, al final, pues aprendes a defenderte de cierta manera, ya sea a través de golpes, a través de palabras, o sea, haces un personaje totalmente, ¿no? Y cuando entras en esto y te dicen, no, ya, o sea, güey, ya no tienes que defender de nada. Se acabó la defensa, se acabó el conflicto y el mismo personaje que creaste para defenderte en ese momento es el que sale ahora de cómo que ya no va a haber conflicto, cómo que ya no, ahora sí que cómo que ya no hay pedos y todavía huele, ¿no? Sí, y bueno, y en esa defensa de su personalidad, pues obviamente se resiste, porque es la defensa de su propia supervivencia de esa personalidad, de ese personaje que construyó. Y pues obviamente va a seguir fabricando situaciones conflictivas para intentarse seguirse defendiendo, ¿no? Mientras nos sigamos aferrando al personaje. Sí, ¿No? y eso es bien interesante, precisamente esto que acabas de decir, o sea, porque al final es esa parte de tu mente que cree que tiene que ser así la vida o así las situaciones a través de defenderte, a través del conflicto y todo, lo tienes en la mente. Entonces, lo único que va a reforzar en ti es que realmente sí te tienes que seguir defendiendo, sí te tienes que poner al tú por tú con los demás, sí tienes que hacerla de jamón, o sea, N situaciones que nosotros creamos con base a ese personaje, ¿no? Que creemos que es la verdad o la realidad. Claro. Fíjate que sería bueno que después pudiéramos platicar un poquito nuestras experiencias con el curso, porque cuando hablamos de la revelación hubo bastantes personas que, por cierto, no dejaron sus comentarios en el canal, pero me hicieron comentarios directos y me estuvieron diciendo que les gustó muchísimo que hayamos compartido el tema de la revelación, eh, porque bueno, muchos me dijeron que
más allá de que se pudiera, de que no lo pudiéramos explicar porque es ahora sí que una experiencia inefable, lo que el simple hecho de compartir ciertas similitudes, a ellos les dio la, la, ¿cómo te diré? Ese gusto de saber que a través de Curso de Milagros podía ser un camino. Pero todos me dijeron que ellos también ya presentían que iban que algo así provocaba el curso, ¿no? Entonces, nosotros, pues obviamente no, es imposible compartir una revelación porque es una experiencia inefable, como lo dice el curso, pero a lo mejor nuestra manera o nos ha generado ya más certeza o más fe en relación a lo que estamos haciendo con el curso. Y eso es algo que a mí en lo particular lo recuerdo constante, porque eso sí, el ego es muy perspicaz, ese inexistente ego que quiere sobrevivir, esa personalidad voy a hablar en mi caso personal, ese Alejandro, que todavía, ese personaje que quiere poner en duda Dios, quiere poner en duda el amor, quiere poner en duda, obviamente, como he estado yo encontrando la paz, el perdón, todo esto a través de Curso de Milagros, pues obviamente mi ego se proyecta a través de otros personajes, para hacerme dudar del curso. Y recuerdo mucho, por ejemplo, las metáforas que hablan de Jesús cuando estuvo en el desierto, ¿no? Que el diablo se le presentaba a través ¿sí? Y lo hacía dudar, ¿no? Entonces, es igual, yo empiezo a notar que cuando ya el ego empieza a hacer sus patadas de ahogado, ¿no? Tengo el caso de una amiga que la quiero mucho, ¿no? Pero de repente, no sé, creo que se metió una religión o algo por el estilo, porque ella era lectora de Curso de Milagros y y un día me dice, ¿no? Oye, Alex, pues eso del curso de milagros es del diablo. Y le digo, cabrón, le digo, ¿por qué no? Dice, porque el diablo te hace creer, o sea, a través de curso de milagros, que es Que más existe fácil que el Dios. Hijo de Dios, ajá, que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Dice, no, dice, tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados y prácticamente dijo, tienes que sufrir por ellos para que puedas expiar, ¿no? Y yo así, wow, o sea, obviamente no es ella, ¿no? No es ella, soy yo proyectado en ella. O sea, mi ego, todavía mi yo, mi pequeño yo proyectándose en el yo de ella para decirme, Alex, sigue dudando, ¿no? Sigue dudando. Pero si hay algo que a mí me ha rescatado es la revelación. O sea, la revelación digo, no, eso es real, eso es lo que yo viví, es real. Esa es la realidad, de hecho, ¿no? Entonces, son las patadas de ahogado que tiene el ego y que yo les comento aquí a los que nos escuchan que no se dejen caer por esas tentaciones, que mantengan firme en su fe, si es que a través de sus milagros lo han encontrado. ¿Cómo te das cuenta que estás bien? Pues estás en paz, no estás buscando queriendo cambiar al otro, no estás buscando que tener la razón, ni siquiera intentas defender la verdad, porque la verdad no se tiene por qué defender. Pero eso sí, el ego va a buscar que se quebrante tu fe, que se quebrante todo eso que tú has logrado, y eso sí, pues no lo debemos de permitir, ¿no? Y yo me recuerdo mucho, por ejemplo, a Jesús, incluso todavía en el juicio, cuando Pilatos ahí todavía el ego, o sea, todavía cuando Jesús todavía tenía algo de ego, sí, sus últimos patadas de ahogado del ego, hasta que a través de Poncio Pilato lo quiere empezar a hacer dudar, ¿no? Le empieza a hacer una serie de preguntas para que él dude de la verdad. ¿No? Obviamente, pues ahí hablaba él de las cosas de quién era el rey de los judíos, el rollo, y él decía, pues no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Y luego decía, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Y todavía hasta en los últimos momentos del juicio fue así como, pues la verdad es Dios, ¿no? La verdad es el, el camino, la vida, ¿no? Eterna, ¿no? Y todavía Poncio Pilato lo ve así como, hay un fanático más, ¿no? Como Juan el Evangelista, como, perdón, el Bautista y muchos más que habían en la época, ¿no? No, suéltenlo, ¿no? Y entonces, cuando Jesús dice, no, pues, casi crucifícame, ¿no? Para que veas que la muerte no existe, ¿no? Y tú tienes las manos lavadas. Y así, ese es del concepto de las manos que se lava Poncio Pilato. Y me refiero a que todavía hasta el final, o sea, Jesús se mantuvo firme en su fe, ¿no? Y el ego queriéndolo hacerlo dudar. Sí, pues, al final en su propósito, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y justo, ¿no? Lo que compartes, esa parte de, porque el mismo curso te lo dice, ¿no? Vas a dudar, va a haber muchas veces que vas a dudar, que vas a flaquear prácticamente.
pero precisamente es por eso, porque, o sea, qué nos hace dudar? Pues no, no creer en Dios al final. O sea, y que al final creer o no creer es exactamente lo mismo, pero por lo menos va a ser un paso para que vayas hacia ese camino. Pero nos cuesta tanto trabajo creer que nosotros fabricamos todo el sueño, que todavía creemos que hay cosas externas a nosotros, ¿no? Y hablamos de la otra vez del ejemplo de la cucaracha y todo eso, ¿no? O sea, al final hasta la cucaracha la estamos proyectando, o sea, mm, no lo llegamos a dimensionar. Y Sí, por eso cuando nos pasan situaciones como complejas, es cuando dudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, oye Dios, pues no me estás escuchando, pero en realidad son todavía justo lo que dices, todavía esos espasmos en tu mente que todavía creen en la violencia, que todavía creen en la separación, que todavía creen en la ilusión literal. ¿Por qué? Porque al final tú la fuiste fabricando y no desde esta vida, o sea, desde el inicios del tiempo, o sea, esto lo venimos fabricando desde el inicio del tiempo, no es desde que nació Kikín o desde que nació Alejandro, ¿no? O sea, esto venimos fabricándolo desde el inicio del tiempo, por eso creemos que esto es una realidad para nosotros, porque lo hemos repetido y repetido es una lección dolorosa que hemos repetido una y otra vez. Entonces, cuando te dicen, sí, ya, güey, ya no hay dolor, se acabó el dolor, hasta uno mismo dice, ¿cómo crees? No es por eso te dice que el prisionero cuando está encarcelado y lo sacas, todavía duda, ¿no? De si salió o no salió, de si está en la cárcel o no está. Así estamos nosotros. O sea, todavía tenemos fe en el miedo, todavía tenemos fe en el rencor, o sea, tenemos, le llama, cuando bendice el ego tus relaciones, ¿no? A través de la ira y todo, todavía tenemos fe en eso, ¿no? Entonces dices, güey, no, o sí, sea, ya quiero sacar de mi mente, y es una decisión. O sea, yo en mi mente ya no deseo el miedo, ya no deseo el juicio, ya no deseo la violencia, etcétera. Todas esas cosas que yo creí en su momento que existían, ¿por qué? Por venganza al final, ¿no? O sea, por venganza, por odio, por rencor a mis hermanos. En este caso del bullying que me habían hecho, pues obviamente, ¿cómo lo iba a hacer? Defendiéndome de alguna manera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo me sentía atacado. Y cuando te quita todas esas armas, y digo, qué bueno que compartes esta parte, Alex, ya voy a hablar un poquito más en esta parte de mí, de justo, ¿no? Una vez que yo estaba pues, en meditación, en oración, toda esta parte, yo le dije al Espíritu Santo, quítame justamente ese personaje de violencia, ¿no? Ya no lo necesito, ya no lo quiero. Y sentí una parte de mí que no quería soltarlo, o que le daba mucho miedo soltar ese personaje de ira, soltar ese personaje de violencia, porque sentía que precisamente iba a ser atacado en algún momento y lo iba a necesitar para defenderme, ¿no? Entonces sí. es algún tema ahí medio complejo. Sí, bastante, porque es el personaje, como nosotros nos identificamos con el personaje, creemos que somos eso, creemos que somos un cuerpo con un personaje, y entonces cuando incluso ese atrevimiento que tuviste de decir, Espíritu Santo, te entrego este personaje porque ya no lo necesito, es como, para el ego es como, no, como que crees que te estás suicidando, ¿no? Entonces, No, sí sí, al te da principio, miedo. no, claro, sí da miedo, sí. Entonces, eso es normal para los que nos están escuchando. Si nosotros analizamos, por ejemplo, muchos de los escritos de lo que decía Jesús, Buda y otros iluminados, nos vamos a dar cuenta que hablan todos como la misma jerga, ¿no? El mismo tipo de La lenguaje. base. Tú dices, ajá, dices, pero bueno, ¿por qué Jesús dijo lo mismo que Buda? Y incluso hasta por ahí alguna ocasión, obviamente, yo alguna vez escuché que Jesús había aprendido de Buda. Yo, ciertamente debió haber aprendido de sus enseñanzas, pero el mismo tipo de lenguaje es porque ya tanto, cada quien en su época, porque bueno, fue muchos años, siglos atrás, entonces se fueron quitando los personajes y queda solamente la esencia del espíritu. Y pues obviamente es un solo, el espíritu es uno solo, entonces ya Es una sola hablan el respuesta. mismo, es una sola respuesta, entonces hablan igual. Entonces es lo mismo. Muchas de las personas que leen Curso de Milagros, yo me he dado cuenta que de repente, cuando me junto contigo, otros hermanos que también leen, ¿no? En tu caso Alejandra, en el caso Sandra, tenemos otros amigos, ¿no? Tona, etcétera, ¿no? Todas estas personas cuando nos juntamos y empezamos a hablar ya sobre curso, estamos hablando el mismo lenguaje
¿Por qué? Porque literalmente es como si fuera un nuevo idioma, un sistema de pensamiento completamente invertido, que al final de cuentas fluye demasiado bien y bonito y hermoso porque, y además no te cansas de hablar de ese estilo, porque es nuestra lengua materna. Entonces, al último, pues cada vez vamos recordando. A mí me gusta mucho la dinámica de reunirnos en grupo, porque es como si practicáramos un nuevo idioma. Ya ves que, bueno, obviamente cuando estés estudiando, no sé, inglés, francés, lo que quieras, pues siempre te dicen, ponte a practicar, ¿no? Entonces, para mí, la práctica, pues es que de repente entre nosotros, sin necesidad de estar leyendo el curso, pero ya el hecho de estar interactuando así como tú y yo ahorita, estamos hablando, practicando el mismo idioma. ¿Sí? Obviamente, lo bueno viene cuando otro hermano no sabe hablar nuestro idioma y nosotros con el sistema del pensamiento del curso Milagros tenemos que hacer llegar el mensaje, ¿no? Es ahí, bueno, obviamente donde logras esa maestría, ¿no? Pero bueno, en eso andamos, hermano. Pues vamos a darle lectura, ¿no? Porque hay algunas Compromisillos. cositas. Ajá, entonces vamos a hacerlo. Ya estamos en el último subtítulo del capítulo 7, que fue donde nos quedamos. Vamos a compartir pantalla y empiezas, hermano. Ok. Bueno, antes que todo, Espíritu Santo, te entrego esta lectura de mano con mi hermano Alejandro, que nos muestres el camino, la verdad, la vida. Te entregamos este instante santo para aprender lo que tengamos que aprender, sanar lo que tengamos que sanar y entregarte lo que tengamos que entregarte. Siempre sé nuestra guía, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, durante todo el día para nosotros, para los que nos escuchan. Te damos gracias, Dios, por este día, te damos gracias por todo lo que eres y por todo lo que nos das, por lo que ya somos. Gracias, Padre. Así Gracias, es. Padre. Hecho Amén. está. Hecho está. El estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos porque habla en representación del reino de Dios, que no es sino dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza, al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto porque tu estado natural es un estado de gracia. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella?
¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da. Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada, mas cuando ellos lo niegan a Él, dejan de ser conscientes de eso porque se niegan todos a sí mismos. Tú que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su alrededor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que las reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nadie es más fácil de reconocer que la verdad. Nada es más fácil que reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes la crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en él, y tú no puedes sino poseer la misma gloria que ves en él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creador y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. Mm, No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce mediante el acto de compartirlo, puesto que Dios compartió su ser contigo. Lo puedes conocer, pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que comparten. Sin tu Padre, no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Ya nos faltaba uno nada más.
Sí, nomás nos faltaba el estado de gracia. Qué interesante. Voy. Si quieres ver, pero no, pero me dejas ideas, porfa. Pues, el estado de gracia, pues es bueno seguir por ahí. Vas. No, no es cierto. Bueno, simplemente dice, ¿no? Que el estado de gracia es nuestro estado natural, ¿no? Y que cuando nosotros no estamos en nuestro estado natural, pues no podemos estar de otra manera. De hecho, nos dice que no estamos bien, no estamos en un estado de gracia cuando no estamos en nuestro estado natural, cuando queremos fabricar aquello que nosotros hemos inventado. También dice que obviamente cuando nosotros compartimos, bueno, de hecho te dice que la única lección que existe aquí es que nosotros podamos compartir el reino o ese estado de gracia con nuestro hermano. Y que cuando nosotros no lo hacemos, nosotros mismos nos estamos negando ese estado de gracia o el reino en nosotros mismos, ¿no? También dice que cuando nosotros estamos fuera de nuestro reino o de nuestro estado natural, surgen las preguntas, ¿no? Incluso hasta menciona, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y entonces, lo que hablábamos antes de la lectura, ¿no? Empezamos a percibir la verdad como desde fuera porque no estamos en ella, en el conocimiento, porque la hemos olvidado. Entonces, pues prácticamente nos dice que el estado de gracia es nuestro estado natural y que si no estamos en ese estado natural, no podemos estar bien de ninguna manera, aunque el ego nos susurre constantemente que por acá vamos a encontrar las respuestas a las preguntas, ¿no? Ahí está, para que no digas que no te dije nada. Sí, pues precisamente esta parte del estado de gracia quede bien claro que no hay conflicto en el estado de gracia. O sea, no es como de algunas veces voy a estar en estado de gracia y otras veces voy a estar triste. Bueno, eso va a ser mientras reconoces que tú estás en estado de gracia. Y eso solamente nos lo va a compartir el Espíritu Santo. Algo también que nos comparte esta parte, ¿no? O sea, si estás en el estado de gracia, comparte ese estado de gracia, comparte ese amor y que reconozcas en tu hermano la verdad, que reconozcas en tu hermano ese estado de gracia, esa parte de la verdad en tu hermano, porque solo así, si reconoces en tu hermano esa eternidad, esa paz, ese amor en tu hermano, lo vas a reconocer en ti, porque al final tú crees en la proyección. Entonces te dice, ok, si crees en la proyección, ve a través de tu hermano, ve más allá de lo que crees ver a través de tu hermano para que recuerdes también en tu totalidad quién eres tú, ¿no? Por eso dice, reconoce la verdad en todos, reconoce la gracia en todos y cada uno de tus hermanos, ¿no? Nuevamente, pues sí, ya nada más faltaba esa segunda parte. Sí, pues sí, al final de cuentas nos sigue invitando, ¿no? Ver a nuestro hermano como lo que es para que nosotros nos podamos reconocer en ellos. Y ya ves que dice, ¿no? O sea, tu filiación es una sola, no puedes dividir la filiación y creer que eso es amor, ¿no? Ya desde ahí la división no es amor, la división es miedo. Y la división o la separación es el resultado del miedo y al final de cuentas da como resultado a la enfermedad de cualquier tipo o cualquier aspecto de enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos a un hermano como parte de nuestra filiación, pues, y de toda la filiación y como hijo de Dios, estamos haciendo la integración del reino en cada uno de nuestros hermanos, ¿no? De hecho, prácticamente nos invita a que en nuestros hermanos veamos el reino o veamos la gracia de Dios. Claro, ¿por qué? Porque por el rencor que hay entre un hermano y otro, ¿no? O sea, eso ya me quedó mucho más, o sea, así como te dicen, ¿dónde vas a ver a Dios? Tu mayor enemigo, ¿no? Ahí va a estar. Si no te dice, ¿no? La confianza que le tengas a tu hermano es la misma confianza que te tienes a ti y a Dios. Y luego te dice en otras partes, dice, o sea, busca a ese hermano, ¿no? A ese con el que sientes que es con el que tienes más conflicto. Bueno, ese es el nivel de amor que tienes con Dios. Y yo, ¿no? En ese momento yo me acuerdo cuando lo leí, yo dije, no, sí tengo que subsanar todas mis relaciones, todas sin excepción. Hay personas que yo digo, no, no puedo ver a este hermano de esta manera porque esa es la forma de percibir todavía que tengo oculta de Dios, ¿no? Por mucho que yo jure por Dios mismo que lo amo,
a Dios, si todavía hay un hermano en el que me está generando impaciencia, dolor, rencor, lo que sea, significa que es Nombres. todavía lo que siento por Dios. Ah, no, pues a mí mismo. Disculpas. Sí, pues sí, o sea, si no, no podrías ver ese rencor, ese odio en nadie, al final. Claro, Sí, por eso sí, te sí, digo, o sí. sea, al final, cuando vemos justo, ¿no? Vemos un enemigo, ese enemigo que tú ves eres tú mismo, nada más que lo estás proyectando en alguien que tú crees que es diferente a ti. Pero esa proyección nada más te está mostrando todo ese odio que tú te tienes. Y como eres uno con Dios, pues obviamente por ende, si lo tienes a tu hermano, lo tienes a ti, lo tienes a Dios, es una cadena en automático. Así es. Sí, 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 por supuesto. Pues bueno, vamos a compartir título 8. No recuerdo, ¿tú cerraste? No, tú. Entonces empiezas tú. Capítulo 8. El viaje de retorno. La dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso, la motivación es la paz. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes, en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Paz. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus ilusiones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cada vez, cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y la guerra, ciertamente, priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz. Y la única que necesitas hacer. Lo que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios.
El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección, no pueden decidir y no pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra. Si bien esta última no existe, su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen, mas no les proporciona ninguna base racional sobre las que fundar su elección. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si lo escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Ahora sí, pues vas tú, pero también igual me dejas, ¿no? Por favor, un poquito de información para no. Bueno, hay bueno, dos puntos que yo rescaté, pero bueno, voy a decir uno, porque a lo mejor tenemos los mismos. Solamente que elijamos la paz, ¿no? O sea, el propósito del plan de estudios, de este plan de estudios es la paz. Si no hay paz, hay guerra, y en donde hay guerra es el ego que quiere la división. Fin. Elijamos la paz solamente. Todo lo que puedo decir, punto. Sí, bueno, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, ¿no? Este, cuando eliges, acabas de mencionar, ¿no? Cuando elegimos por el ego, pues el ego representa la división, la guerra, el miedo, etcétera, y obviamente, pues, el ego representa literalmente la falta de paz. Y como bien te dice, ¿no? Este curso no pretende enseñarte que es el amor, sin embargo, pretende no quitarte todos los obstáculos que te impiden recordar la presencia del amor. Y entre ellos, uno de los obstáculos que nos quiere quitar es nuestra atracción por la guerra, ¿no? Nuestra atracción por la muerte, nuestra atracción por la división, nuestra atracción por la falta de amor o de perdón. Entonces, por eso te dice, este curso, o sea, es más fácil que tú optes por un sistema de pensamiento que te va a llevar a la paz. Ese es como el principal objetivo. La paz te lleva al conocimiento. Dice aquí, este curso no te va a enseñar qué es el conocimiento, como tampoco no te va a enseñar qué es el amor. Nosotros ya nunca hemos perdido el conocimiento, pero sí nos hemos excluido de él. Entonces, la paz te lleva al conocimiento y el conocimiento pues es el que te lleva finalmente al reino de los cielos. Y bueno, también te invitan a que hay pues dice, existen dos sistemas de pensamiento completamente diametralmente opuestos, ¿no? Si tú estás todavía dudando entre que si el ego o el espíritu, pues siempre vas a estar en conflicto porque ninguno de los dos va a cambiar tu realidad del Hijo de Dios, pero sí que te va a confundir demasiado, que todavía sigues sirviendo a dos maestros que van en polos opuestos. Dice, en cambio, dice, no tienes que evaluar el sistema del pensamiento del ego para poder renunciar a él. No, no amarlo ni nada, pero sí evaluarlo y decir, este pensamiento solamente me ofrece falta de paz. En cambio, opto por el del Espíritu Santo, que es un sistema de pensamiento que tiene que ver con mi estado natural. Y es por eso que sigue invitando, el Espíritu Santo es el que te va a llevar o va
a darte los medios para la paz que busca el curso, ¿no? Sí, y también, bueno, no lo mencionaste el otro punto, entonces lo voy a mencionar, que tenía aquí. Tenía Que chance te dice, te estaba dando chance de que lo dijeras. esta parte también de que, como te dice, observa tu pasado, ¿no? O sea, pero obsérvalo con honestidad. O sea, eso va con esta parte, con honestidad, porque muchas veces yo le pregunto a las personas, ¿has sido feliz? Y dice, no, yo súper feliz y todo, pero no han observado, o sea, creemos que la felicidad, vuelvo, repito, es momentánea. O sea, dices, si yo tengo, no sé, ya tengo mi casa, mi coche, mis hijos, que como eso me condicionaron que es la felicidad, entonces en mi mente digo, bueno, soy feliz, aunque sufra con mis hijos, aunque, no sé, tenga conveniencia ahí con la casa, lo que sea, pero hemos asociado pues la felicidad, o en este caso, lo que habla de la paz, con la tristeza, con el miedo. Entonces, se observa tu pasado. O sea, cuando realmente en tu pasado, con base a tus decisiones, has estado totalmente en paz, has estado totalmente en felicidad, en dicha. O sea, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que no es real, o sea, que hay veces estamos en felicidad y a veces en tristeza, o sea, siempre estamos en los polos opuestos, ¿no? Siempre, siempre, y obviamente te dicen, no, o sea, eso es totalmente del ego, solamente tú tienes un estado natural y es ese de paz, de dicha, de amor. Ese es tu estado natural. Nada de que estoy en dicha, en paz, en amor y de repente estoy triste. No, o sea, eso es por una decisión de elegir por tu ego y a veces por el espíritu. Ahí es cuando hay una dualidad. A veces elijo por el espíritu y a veces por el ego. No, o sea, cuando tú decides totalmente por el espíritu, tu estado es un estado eterno de paz, un estado eterno de dicha, no de miedo, ¿no? Entonces, esa parte como muy interesante de observa bien tu pasado, pero que seas honesto para que te des cuenta que el sistema de pensamiento que tú creaste o que fabricaste no te ha funcionado de nada. Siempre has estado en conflicto, siempre has estado en sufrimiento. Y lo que te quiere compartir el nuevo sistema de pensamiento, por decir nuevo, es esta parte de la paz, ¿no? Porque no es nuevo, Sí, ya es algo que tenemos. fíjate que en efecto me faltó mencionar ese, se me fue, de hecho, o sea, lo leímos, pero fíjate que dices algo bien interesante, y no me había percatado, lo dice el curso ahorita pues en la lectura, pero tú te lo explicaste muy, muy chido, de que tenemos que ser bien honestos con nuestro pasado, porque es muy fácil caer en la línea de la confusión, de confundir la felicidad con el estado efímero de la alegría y la felicidad. La felicidad, como bien dices, es un estado permanente junto con la dicha y junto con la paz. Pero nosotros hemos tenido pequeños atisbos de alegría por situaciones que, ya sea un ascenso laboral, el nacimiento de un hijo, el inicio de una relación amorosa, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo te das cuenta que no es felicidad? Porque cuando los perdiste, sufriste. Entonces, y los estados de plenitud del ser, dicha, paz, felicidad, eres feliz, estás en paz, estás en dicha, con o sin pareja, con o sin dinero, con o sin trabajo. Entonces, si nosotros nos ponemos desde esa perspectiva, pues nadie ha logrado ese estado permanente, ¿no? Al menos, digo, me refiero en el sentido de la confusión, ¿no? Lo que hablábamos nosotros en un principio, ¿qué es lo que nos empieza a dar el curso de milagros? Nos empieza a dar esos estados cada vez ahora sí van siendo Más distintos. ¿Cómo te prolongados. das cuenta? Sí, mucho más prolongados, incluso hasta cuando, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, incluso hasta cuando dejas de tener algo, o sea, no satisfaces una necesidad, Pues, te das cuenta que es el el ego. ejemplo muy más claro Ujú. del dinero, güey, o sea, por ejemplo, cuando no te llega, ya no sufres como antes, por ejemplo. Exacto, ya no estás en ese mega O sea, estrés. ujú. Sí, exactamente. Eso es lo que. Muy bien, hermano. Qué bueno que no Sí, se te olvidó esa sí, parte. y qué bueno, no, y qué bueno que lo dijiste, güey, o sea, al final, esa parte, ¿no? O sea, te das cuenta que ya estás en un estado de dicha porque cosas que te afectaban en su momento ya no te afectan. Te Ujú. empiezas o sea, empiezas a quitarle significado, ¿no? O sea, ahí es donde viene la primera lección de las lecciones, ¿no? Ahora sí que la primera lección de las lecciones del curso, La el lección de las significado al final. lecciones. Sí, sí, porque ya dejas de ser un efecto víctima de las circunstancias
ya tu estado del ser ya no se ve afectado en ese sentido. Ujú. Así es. Bueno, pues vamos a darle, antes de que tengamos que ir a nuestros compromisos. Cada falta. Sí. Em, Terminaste tú. sí. Termino yo, entonces empiezas tú. Que aquí ya lo anoto. Ah, ok, excelente. La, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aún si pudieras hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego, porque el ego no sabe nada. Pero ¿cómo protegemos al que no sabe nada, verdad? Es casi como decir, yo no sé nada y quiero seguir sin saber nada. Muy bien. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada, basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña. ¿No sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si se te enseña de una manera contraria a tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir contra ella. El ego no puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego mm, sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su elección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflicto, sino también el contenido. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad, porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios, porque sabe que la voluntad del hijo de... A ver, vale, el Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios, porque sabe que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. En efecto. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha.
Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin él porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñe a creer que son lo mismo, que te enseñe de qué manera son diferentes? Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan a una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, tal como su voluntad no dispone estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicho. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que te creó. Eso. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria reside en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas, las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Eres como tu creador debido a que Él crea únicamente a semejanza propia. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria. Por lo tanto, eres igual de ilimitado que Él. Es parte de aquel que es todo poder y gloria, y por tanto eres igual de limitado como él. Qué bien. ¿A qué otra cosa sino el poder y la gloria puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es para que te reconozca lo que él mismo es, para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconoces cómo brindas, cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento despiertas el de ellos y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. El despertar se propaga fácil y jubilosamente por todo el reino en respuesta a la llamada de Dios. Esa es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Muy bien, me toca. ¿Quieres que te deje algo? Lo explico todo de principio a fin. Explícalo de principio a fin. Dios es la respuesta. Se acabó. Ah, ¡Ay! bueno, aprisionamiento y libertad. Pero nos empieza a decir, ¿no? Que el ego, pues no sabe nada, ¿no? Más bien lo único que sabe es dar confusión. Y, no, y yo lo voy a tratar de explicar con un ejemplo de la naturaleza, a ver si esto se entiende. Es como, por ejemplo, si viéramos nosotros un león, ¿no? Que su estado natural, pues, es ser libre en la selva. Pero de repente el león empieza a escuchar dos voces y la voz de la confusión, que es la voz del ego, le dice, por acá, ¿no? Y lo está metiendo directamente a la jaula. Y una vez que lo mete a la jaula, le hace creer que esa jaula es la libertad para él y es su estado natural y lo hace creer que ahí está cómodo. Y me acuerdo, por ejemplo, de una, de una imagen de un tipo que está en una prisión y que te dice, no, muchas veces anhelamos más la comodidad que la libertad. Entonces el cuate está empezando a hacer un hoyo en la pared donde se empieza a ver que, pues, dice, se va a escapar, ¿no? Y no, más bien se pone un aire acondicionado, ¿no? En su propia prisión. Entonces, el ego es lo que nos vende, ¿no? La ilusión de la libertad dentro de una prisión, donde todos estamos dentro de una matrix muy cómodos y donde creemos que es nuestro estado natural. Dice, en cambio, el Espíritu Santo pues, sabe que nosotros somos la voluntad de Dios
nos invita constantemente a un camino que nos libera a la libertad. De hecho, la dirección del Espíritu Santo es llevarnos a nuestro estado natural, que ese sería nuestra libertad, y el objetivo, pues, sería conocer a Dios. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, para que tú digas la otra parte, para que no digas que soy aborazado. Pues si ya lo dijiste. Ah, No, sí, pues nada más hay como esta parte, ¿no? O sea, nada más, nos hemos acostumbrado tanto a la ilusión que justamente nos da mucho trabajo, este, confiar, confiar en que hay algo más allá que esto, ¿no? Confiar en que nuestra realidad no es esta, confiar en que nosotros somos amor, y incluso esta parte también habla de libre albedrío, ¿no? ¿Qué nos dice de libre albedrío, no? O sea, tu libre albedrío, tú creíste que fue separarte y todo, y tu libre albedrío es el que Dios te dio al final. ¿Y cuál es pues, totalmente la libertad, el amor? Pero tú te aprisionaste en una ilusión. O sea, tú te encuentras en una ilusión, o sea, ni siquiera estás haciendo tu voluntad. Cuando creemos en el libre albedrío, creemos que es hacer lo que querramos, ¿no? Y pues no, el libre albedrío realmente es tomar conciencia de cómo Dios nos creó, ¿no? O sea, cómo estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Que nos hizo realmente para crear, no para fabricar. También esta parte dice en un plan de estudios debe estar libre de conflicto y también esta parte me quedó como muy clara, porque el curso de milagros o hablando ya digo, hablando de este tema en general, o sea, ¿por qué dice libre de conflicto? Porque todo es una sola respuesta, o sea, ya no hay más. O sea, ya no vas a encontrar después otra respuesta, mañana otra, pasado otra, como lo hacemos aquí en el sueño, en la ilusión. Hoy así encuentro una es. respuesta, mañana tengo otra respuesta, y entonces me la paso confundido, porque es un plan de estudios inconsistente, ¿no? El día de hoy puede ser a través de una técnica, mañana de otra y pasado de otra. Entonces es realmente inconsistente porque andas en búsqueda de diferentes factores. Y lo que hace aquí, un plan de estudios debe ser consistente y aquí no le va a cambiar absolutamente nada. Te dice, todo es hacia el amor, no hay más. Todo es hacia el Espíritu Santo, que todo es lo mismo, nada más le pone diferentes nombres, pero al final todo es exactamente lo mismo. Pues la expiación, el perdón, todo dice, es lo mismo, ¿no? O sea, nada más, Ujú. como tú entiendes las palabras, es de la forma que te lo voy a ir compartiendo. Pero al final el plan de estudios simplemente es hacia el amor. Bueno, quitarte todos los miedos, todo lo que tienes para recordar quién eres, que eso es lo que realmente nos quiere compartir el Espíritu Santo, realmente quiénes somos y cómo lo comparte él, porque él sí sabe quién es. Dice, porque ni Ándale, siquiera es él porque sabe quién sepa es. más o menos, sino él sí sabe quién es él, ¿no? O sea, él sabe quién es él y por ende sabe quién eres tú, ¿no? O sea, es de la manera que lo puede hacer, ¿no? Dice, pero tú como no sabes quién eres, pues ¿qué vas a hacer? Pues le vas a preguntar al primer transeúnte, ¿no? Al primer hermano Claro. que veas ahí que tampoco sabe quién es. Entonces dice, mejor pregúntale a alguien que sí sabe quién es y que obviamente por ende sabe quién eres tú. Entonces, aparte como que nos quede claro que con un programa de estudios que vamos a ir al conocimiento debe ser totalmente libre de conflicto, ¿no? Libre de separación, esta es una idea, esta es otra. Creo que ahí es cuando entramos ahorita lo que dijiste hace rato, bueno, desde hace rato, lo de la filosofía, ¿no? Creo que también aparte de abrir esta parte de la filosofía nos fue desviando de cierta manera a nosotros, a lo que creemos, a lo que proyectamos, a lo que vamos abriendo, ¿no? Digo, sirve mucho para mí esta parte de filosofar o hablar de esto, pues sirve para abrir la mente, pero cuando te desvías a diferentes temas, lo único que haces es encarcelarte más dentro de la misma ilusión, ¿no? Sí, sobre todo cuando empezamos a hacer preguntas insensatas, ¿no? Que no tienen una respuesta real, que donde las preguntas van casi prácticamente dirigidas al ego y el ego te responde, ¿no? Es como si, oye, ego, ¿cómo puedo salir de esta prisión? Ah, no te preocupes, mira, échale pintura a los barrotes. Ah, ya está más bonita, ¿no? Entonces, o hazla un poquito más grande, pero sigue siendo un corral, sigue siendo una prisión, un aprisionamiento de tu mente. ¿Por qué? Porque pues el ego está confundido, el ego solamente hace preguntas que jamás se puede contestar, el ego no sabe ni qué quiere,
Entonces, por eso, como dices tú, bien claro, cuando se lo dejas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la respuesta, pues Él te va a guiar a tu estado natural, que es la voluntad de Dios. Por eso, finalmente terminas conociendo a Dios, porque ese es tu estado natural, el reino, estar en los reinos de los cielos, ¿no? La verdadera libertad. Ujú. Pero como decías la vez pasada, ¿no? Empezamos a amar a nuestro propio secuestrador haciendo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cómo nos encanta a veces defender el sistema Sí, del usted como te pensamiento pone del aquí ego. que no, pues que te dice, has confundido ya tanto que crees que tu aprisionamiento es la libertad, ¿no? Eh, Bastante. Pues vamos con siguiente. Faltan 10 minutos, hermano. ¿Tú crees? Este está pequeño, me parece. A ver, vamos a ver. Este es el encuentro santo y tiene 8 párrafos. Tienes 10 minutos. ¿Cómo ves? O le paramos ahí y mejor para que nos dé buen Sí, tiempo para explicar. ajá, exacto, para explicar bien y no ir a las carreras. Órale, sí, para que podamos hacerlo bien con explicación. Y pues fíjate que hoy me gustó mucho el programa porque, digo, aunque no fue una lectura extensa como otros, pero pudimos Pero, platicar muchas cosas que han ido aterrizando todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Y la retribución que también haces me ayuda muchísimo, hermanito. y también creo que las personas también les gusta como esta parte, ¿no? Porque por lo menos dicen a las que todavía, como dices, el idioma todavía les está costando. Dice, bueno, por lo menos ya con sus ejemplos nos queda más claros, ¿no? De cómo poder ir más para allá. Sí, y fíjate, volviendo al mismo tema, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos aprisionados? Pues bueno, es que el ego nos hace creer por medio de costumbres, por medio de creencias, por medio de lo que tú quieras, nos aprisionamos a una pareja, nos aprisionamos a los hijos, nos esclavizamos de muchas maneras, ¿no? Vamos a llamarle aprisionamiento, que es la palabra que utilizó esta sección. Pero el aprisionamiento ocurre en todos lados, ¿no? En el trabajo, con la pareja, con los hijos, con el cuerpo, con una idea, con un concepto, con una creencia. O sea, hay muchas formas de aprisionamiento y esa es la que le llaman la Matrix, ¿no? Hay aprisionamiento en la religión, aprisionamiento en la política, aprisionamiento en los sistemas. Y eso es la Matrix, ¿no? Ese es el sueño, construido precisamente para no ser para ser lo que no somos, ¿no? En ese intento de mente, habernos alejado de la mente de Dios, de la idea. ¿Tú qué Así es. opinas? Sí, pues es que, o sea, tan solo te presionas desde que te apegas a algo, ¿no? O sea, de que le das realidad a algo dentro de la ilusión, cualquier cosa. O sea, es que hay cosas tan sutiles, güey, que por ejemplo, que tú las ves tan naturales, por ejemplo, esta parte hasta de comer, güey. O sea, digo, la ves tan natural y al final te aprisionas porque, pues para empezar no necesitaríamos ni comer, ¿no? Pero digo, todavía no estamos en ese, o digo, a lo mejor no es nuestro camino por ahí, porque pues también no necesariamente tiene que ser igual para todos, pero por lo menos en la conciencia o en nuestra mente, tener claro que no es necesario comer, por ejemplo, ¿no? Que no es necesario incluso hasta respirar, pero todo, como lo fuimos fabricando, pues obviamente para darle realidad que tenía que hacer, pues tengo que ponerle un cuerpo, para darle más realidad que le duela, que sienta, que tenga movimientos, para darle más realidad que tenga que respirar, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque, bueno, leyendo los otros también, como te dice, ¿no? De si eso es parte de Dios, dice, bueno, es parte de la ilusión. Dice, si tú decides, dice, si tú decides nacer por probeta, pues por probeta puedes nacer, o sea, dice, tu mente puede hacer todo lo que quiera en la ilusión, o sea, es como, o sea, Claro. aquí pues porque nos vemos así como estamos, pero podemos nacer de otras maneras, de otras formas. Incluso me atrevería a decir que la inteligencia artificial es parte de una mente ahí que dijo, ahora voy a experimentarme a través de una inteligencia artificial, o sea, Claro. ya me atrevo a decir que como todo es parte, o sea, todo es tan inmenso que la verdad ahorita no logro dimensionarlo, que digo que, o sea, cualquier cosa es posible, pues porque al final, pues somos parte de la mente de Dios, ¿no? Ujú. Obviamente Al todo final de aquí es con cuentas, proyección. hay mil formas en las que el ego se quiso dividir, ¿no? Y Exacto. mil Para formas darse hasta realidad. sutiles para que uno no se vea con otro, ¿no?
Porque, por ejemplo, si se quiso dividir a través de un montón de mentes, a través de lo que le llaman muchos la cuarta dimensión y otros en la quinta y otros en tercera, pues ni siquiera se Claro. ven, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Todas las formas en las que se quiere dividir el ego. Y en Sí, cambio a hasta, y nosotros que, eso lo romantizamos, ¿no? Le llamamos 100 de esa quinta dimensión, ¿no? Ahorita que están muchos los que hablan acerca de las dimensiones. sí, no, sí, y es algo, digo, es fuerte de comprender, porque pues al final si te hiciste ilusiones y quieres ir pasito a pasito, pues el curso te dice, ya, güey, o sea, deja de hacerte güey, o sea, prácticamente, ¿no? El tiempo para empezar tú lo inventaste, porque tú ya Pues eres lo sí, que eres, ¿no? O sea, eso no lo va a cambiar, no lo vas a cambiar nunca, ni aunque vayas ascendiendo o lo que sea, como le quieras ir llamando, eso no lo vas a cambiar nunca. Lo único que estás tratando de cambiar es tu mente. O sea, tu mente de la creencia que tú mismo hiciste de ti mismo, ¿no? Porque eso eres una creencia de uno mismo nada más. Sin embargo, no es lo que claro, somos. Entonces, o sea, quitarnos como esa parte de decir, a ver, güey, o sea, irme de jalón, no necesito pasar, como dices, a cuarta, después a quinta, después a sexta, después volverme un ángel para ayudar a mis hermanos, pues ya valió madre otra vez, ¿no? O sea, claro. entonces, No, yo me la es, creí mucho tiempo eso y di hasta charlas sobre ese tema. Sí, sí, sí. y es que ahí es donde te das cuenta cómo los planes son inconsistentes, ¿no? O sea, ahora vas a cuarta, ahora tienes que trabajar en cuarta esto. Ahora vas en quinta, ahora. Entonces es un O sea, nunca, tú sales de la prisión de tercera dimensión para entrar a la prisión de la cuarta dimensión y luego a la prisión de la quinta dimensión, pero sigues creyendo que tienes que hacer algo. Sí, ahí está el punto, ahí está el Ay, punto exactamente, sí. que necesitas hacer algo, aprender algo, y todavía, o sea, todavía yo he escuchado, y obviamente si lo escuchas porque yo me aferro todavía a esa parte de que por algo estamos aquí, ¿no? Para algo estamos aquí, ¿no? Debe de haber un propósito. Pues sí, esclavizarte, perderte, no saber quién eres, bueno, estar en contra de la voluntad de Dios, pues qué más, o sea, pues bueno. Hermanito, ahora sí, muy buena retribución que estuvimos Gracias, gracias haciendo. a Digo, todos. casi no leímos, pero tú muy chido, muy chido. Nos vemos en su próximo programa, Un Instante Santo. No olviden No olviden poner dejar su comentario. su comentario, su like, suscribirse, compartir y poner la campanita para que, ¿no? Ok, bueno, tenemos que practicar eso porque todavía no nos sale chido. No sale al 100. Bueno, Dios los eso es que bendiga. no somos Cuídense. youtubers, pues, pero bueno. Bueno, Beto, muchas gracias a todos, gracias a Dios. Gracias a Dios.